tiempo estuve perdido, sin encontrar mi camino. Hoy sé cuál es mi destino, servirle su designio. Y eras tú, en la voz de un amigo. Y eras tú, la ayuda de un desconocido. Mucho tiempo estuve perdido, sin encontrar mi camino. Hoy sé cuál es mi destino, servirle su designio. Y eras tú, en la voz de un amigo. Y eras tú, la ayuda de un desconocido. Y eras tú quien me llamó, quien me escogió. Eras tú, por eso hoy te digo aquí cantando. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús por tu salvación. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús, pagaste en esa cruz. Y eras tú, en la voz de un amigo. Y eras tú, la ayuda de un desconocido. Y eras tú quien me llamó, quien me escogió. Eras tú, por eso hoy te digo aquí cantando. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús por tu salvación. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús, pagaste en esa cruz. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús por tu salvación. Gracias Jesús por tu gran amor. Gracias Jesús, pagaste en esa cruz. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera. Una vez más, estamos en nuestra clase de formación espiritual, las transiciones del creyente. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla, 469-628-9291, o también el sitio web que tienen en pantalla, www.dtuniversity.org. Continuamos con nuestra segunda parte, capítulo 2, el alfarero. Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero, y todos somos obra de tu mano. La palabra de Dios dice que es Dios quien nos está moldeando, quien nos está transformando y quien nos está santificando.
Para que esto se logre, necesitamos tener el conocimiento de la palabra de Dios. Para que el alfarero pueda hacer su obra y nosotros entendamos los procesos por los cuales nos va a cursar como barro, es importante que tengamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseñará que hay propósitos para los procesos del alfarero. Cuando el alfarero coloca un trozo de barro en un torno, el torno es la rueda circular superior, la de arriba. Entonces ese barro va a necesitar agua para poder suavizarlo, el barro. El agua que le está dando en cantidades apropiadas, porque no puede darle agua muy rápido, no puede permitir que se le seque. El agua para suavizarlo es la palabra de Dios. Una persona que está cursando el proceso del alfarero solo podrá tener confianza en las manos del alfarero si está abrazada de las Escrituras. Porque las Escrituras va a ser su manual del proceso por el cual el alfarero está por hacerme pasar. Por lo tanto, necesitamos pasar nuestro barro, nosotros mismos, por la palabra, para condicionar, suavizar tu barro. Y así poder ser flexibles en los procesos que están por venir. Jesús es nuestra agua viva. La Biblia nos dice para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa. Así que está creando un vaso hermoso para presentárselo a sí mismo. Que no tiene mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino para que sea santo y sin mancha. Vuelvo a repetir el mismo concepto una vez más porque es de suma importancia. Página 13 mero arriba. La palabra de Dios te hace flexible como el barro que está por ser moldeado. La palabra de Dios te enseña el porqué de los procesos. La palabra de Dios te sostiene durante el proceso. Anota por favor esta porción bíblica. Jeremías capítulo 18, versículo 3. El Señor le dijo al profeta Jeremías que fuera a la casa del alfarero. Jeremías obedeció, bajó por las calles estrechas de la ciudad de Jerusalén, cerca de los ricos depósitos de barro en el valle de Ben Hinnom. Cuando Jeremías entra a la casa del alfarero, ve que el alfarero está trabajando en un torno. Anota por favor la siguiente frase. El profeta observa y analiza extensamente. Cuando el profeta Jeremías, observa al alfarero trabajando el torno, él entra en un largo periodo de observación. Dice Jeremías 18, 3 y 4, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Eso es el torno, que les estoy diciendo que es la parte superior de la gráfica que ustedes tienen ahí en página 13. Versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Donde dice hizo una obra en las ruedas en plural porque son dos ruedas. Tenemos la rueda superior y tenemos conectada con un eje en el centro, y en la parte de abajo tenemos la rueda inferior, la que está abajo, es la que él mueve con sus pies. Se sienta él en una silla, en ese banco que ves ahí atrás, mueve el torno de abajo con sus pies, se gira el torno de arriba. Sobre ese torno de arriba, él sienta un plato, un plato de cerámica. Lo sienta y no importa el color, pueden ser varios colores de esa cerámica que él tiene, un plato con el que él está muy familiarizado. O es diferentes bases, diferentes tamaños de base que él tiene de acuerdo al tamaño de jarrón que él va a crear. Entonces, él pone ese plato sobre el torno de madera.
Y sobre ese plato es que sienta el barro. Muy bien. No pone el barro directamente sobre el torno, porque imagínate después tratando de limpiar el torno, se le complicaría más el barro, porque el barro se va a pegar a la superficie a la cual la tiene, y por eso pone el jarro sobre encima de la base. Y ya la base la pone sobre el torno, que es el torno superior, la rueda que tú ves ahí arriba. Muy bien. El profeta Jeremías entra en un fuerte periodo de observación. Observa y analiza al alfarero. Los profetas del Antiguo Testamento, esto te va a servir, observaban 99% del tiempo y hablaban 1%. A nosotros nos excita, nos emociona ese 1%, cuando en nuestra era habla el profeta. Pero debemos valorar el 99% del tiempo cuando el profeta callaba, observaba. Ahí te va a lo que estoy queriendo llegar. Y se dejaba ministrar. Dios está soltando palabra profética en tu era. Lo está soltando si tú simplemente te tomas el tiempo de callar, observar, analizar. Y se te va a revelar todo tipo de mensaje profético. Y Dios te querrá dar mensaje para tú ser ministrado. Dios lo llevó a la casa del alfarero. Dios le ministró proféticamente sobre los procesos de Dios, observando. ¿Qué hacen los profetas el día de hoy? Observan un 1% y son pericos 99% del tiempo. ¿Verdad? Y hablan y que traen profecía para todo el mundo y que le sueltan para profecía a todo el mundo y que tú me vas a invitar unos chilaquiles y que tú me vas a llevar un donativo y que tú me vas a invitar unos chiles rellenos y que tú me vas a dar esto y que se sueltan hablando como pericos. ¿Verdad? Mientras más observemos, más profecía Dios traerá. Más profecía Dios te traerá. No cuando hablemos por espectáculo. Esa es la enorme lección que aprender nosotros, que Dios sí está trayendo palabra profética a nuestra era. Mientras Jeremías observó cómo el alfarero trabajaba con sus manos, el alfarero sacó una buena vasija de otra defectuosa. Empezó la artesanía a tambalearse, a gretearse. Rápidamente el alfarero presionó la vasija defectuosa y empezó a convertirla en un trozo de barro. El apretar el barro rebelde. ¿Me están explicando? ¿Están entendiendo el doble sentido en el que estoy hablando? ¿Sí? Con la rapidez en la que quiere convertirla en un trozo de barro que le sirva, lo hizo de un bulto estropeado. Ese barro rebelde somos nosotros. Jeremías observa y es ministrado de parte de Dios en el observar extensamente. Jeremías observa que el barro representa los procesos de Dios hacia el creyente. Hay lecciones que aprender aquí. Vámonos a las lecciones. Página 14. Escogiendo el barro. El alfarero va a las riberas del río, donde abre trampillas donde se guarda el barro. Es un lugar sucio. Es un lugar oscuro. Es un lugar maloliente. ¿Ok? Es un lugar donde te preguntas por qué el alfarero va a querer ir a ese lugar. Está horrible. Pero nos tenemos que hacer la pregunta nosotros. ¿Qué necesidad tenía Dios de bajar hacia donde estábamos en pecado? De tocar el lodo y de escogernos a nosotros. ¿Sí? Pasa tiempo en el lodo, eligiendo el barro. David hace referencia a estos pozos en Salmo 42. Está en página 15. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del
lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, ¿ok? La roca o roca o cerámica donde pone el barro el alfarero, y enderezó mis pasos. El lodo que se quiere tambalear, que se quiere mover de un lado para otro. Ahora, anota por favor lo siguiente. La palabra bots en hebreo, B-O-T-Z, la puedes escribir como tú quieras, porque es nada más una fonética comprensible. Es una bots, B-O-T-Z, o B-O-T-A-C, bots. Es la palabra hebreo para la palabra barro, o también lodo. La palabra barro. Estoy hablando de este lugar donde el alfarero va y elige el barro. Pero es la misma palabra en hebreo, bots, para la palabra pantano. ¿Qué es pantano? Lugar sin salida. Lugar donde te hundes más y más. Si el alfarero estuvo dispuesto a ir a estas reservas de lodo, son riberas donde en aquel entonces había quien ya había esculcado el lodo para ponerlo. No es como que se pone a carbar con una pala ahí para tratar de sacarlo. No, hay quien ya hizo el trabajo en las riberas del río, separa lo que es el barro que puede utilizar de la tierra normal y de las hierbas, y ya tiene ahí the chunks, los pedazotes de lodo, y de eso es de donde elige el alfarero para comprárselo y llevárselo a su taller. ¿Sí? Ok, entonces va y se meten todos estos pedazos de lodo y elige. Pero es la misma palabra barro que pantano, lugar sin salida, lugar donde te hundes más y más. Ahí estábamos cuando el alfarero estuvo dispuesto a entrar a este lugar a sacarlo. Ahora, no existe referencia en Salmo 42, no existe referencia que David haya estado en un pozo. Así que no es literal. Muy bien, David entendía que él era un barro, por eso dices palabras, y que él es un barro en las manos del alfarero. David entendía este concepto, porque como ya existía la alfarería, la alfarería ha existido hasta la era mesolítica, la era neolítica, de 8,000 a 20,000 años de existencia, ya han existido los jarrones. Cuando encuentras un jarrón, entonces te das cuenta qué es lo que la civilización hacía. Porque dice ahí que comían, si se dedicaban a la pesca, si se dedicaban a la cacería. El jarrón que encontraban les daba todos los datos sobre su civilización. Si llegaban tarde a la clase, si se iban temprano, si no pagaban su colegiatura, ¿me entiendes? Si llegaban tarde, si no habían hecho la tarea, cosas así, si no habían hecho la tarea, cosas así que ellos querían explicar de su civilización. Esas son las cosas que ellos anotaban en los jarrones. Muy bien, entonces, ¿cómo se defendían? Entonces, por eso jarrones, David ya sabía de jarrones, y él hace referencia a sí mismo. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pactos. Ahora, esto en sí es una enorme razón de alegría, ¿no? Es una enorme razón de agradecimiento. Solo esta parte de la elección del barro. No tuvo que habernos elegido a nosotros. Estábamos perdidos en un pozo de inmundicia. Estábamos condenados en pecados sin esperanza. De allí nos escogió Dios. De allí es que somos barro escogido. Agarra el barro, lo elige, se lo lleva a su taller, lo pone en mesas y lo empieza a amasar. Lo moldea para que se suavice. Elimina todas las ramitas, las piedritas, las impurezas, y utiliza una varilla. Y con esa varilla bate y golpea el barro hasta que quede limpio y liso, eliminando todas las impurezas. Purifica el barro a base de golpes. Yo sé lo que está pasando por tu mente. Se parece a mi vida. Las impurezas las remueve manualmente, una por una. Esas son las vivencias por las que tú cursas.
pica o está punzando con la varilla el lodo para poder encontrarse todas las piedritas, porque tiene que sacar todos los hábitos del creyente. Página 16, a mero arriba. Es un proceso doloroso de parte del Espíritu Santo. Esas impurezas, si no las saca, cuando el barro lo meta al horno, va a crear bolsitas de aire en el barro. Y esas bolsitas de aire van a causar que explote todo el jarrón. Así que por eso tiene que quitarte los amigos. Por eso tiene que cambiarte los hábitos. Y el barro está terco queriendo esconder sus más pequeñas impurezas. Y el alfarero tiene que picarlo, ¿sí? Porque provocará nuestra aprobación o reprobación delante de Dios cuando pasemos por el fuego. Dios no te aprueba con todo y tus amigos o tu familia extensa. Dios te aprueba a ti y solo a ti. ¿Sí? Repita eso de nuevo, quiero escucharlo para que se me quede bien grabado. Dios no te aprueba con todo y tus amigos o tu familia extensa. Por eso aún ellos Dios te los arranca. Dios te aprueba a ti y solo a ti. La inclinación del barro es acelerar el proceso de la limpieza. Nuestra inclinación es apresurar el proceso. Ya no me estés picando más. No soportamos el filo punzante de la varilla, porque duele, ¿verdad? Le queremos decir a Dios, ¿dónde pertenecemos? Le queremos decir a Dios que nos use ya, heme aquí, envíame a mí. Amén, así le digo yo. Le queremos decir a Dios que somos líderes ya. Le queremos decir a Dios que puedo hacer mejor trabajo que el vecino. Y Dios, más empeñado en hacernos entender su voluntad, y que su voluntad es nuestra purificación. Padre, es mi oración, continúa punzando a mis alumnos y elimina sus impurezas. Aleluya. Wow. Amén. ¿Sí? Sigue punzando y punzando y punzando. Vas a notar un patrón en todos los procesos. Punza el barro, no en una ocasión para limpiarlo y ya acabé. Regresa al siguiente día y vuelve a punzarlo. Por 7 días. Porque él tiene que asegurarse que no le va a explotar cuando lo tenga dentro del fuego. Bueno, tiene un barro que dice, ok, ya, me rindo, me dejo moldear. Purifícame. Arráncame los amigos, arráncame los Ramírez, arráncame los Hernández. Sí, quítamelos porque estás terco con tus carnitas asadas. Y yo te digo, dame 4 años de tu vida y juntos conquistamos el mundo. Pero tú estás terco con la familia extensa. Bueno, te dejaste moldear, te dejaste purificar. Ahora vamos a darle forma al barro. Ahora que tiene un barro que está dispuesto a ser moldeado, agarra un terrón del barro, lo coloca sobre el torno. Toma la cantidad apropiada del barro. Él tiene una noción de lo que quiere, pero tiene que ir desarrollando el barro, el jarrón, en la marcha. ¿Sí? Gira el torno gira el torno, humedece sus manos, ¿ok? Agarra una parte inicial. Esa parte inicial es muy importante, porque aquí sucede lo que se le llama la prueba y el error, the trial and error. Esa parte inicial es muy importante. Aquí es donde quita barro,
agrega más barro, lo deshace todo, ¿sí? Empieza de nuevo. Puede tener un diseño inicial, pero no le funciona. ¿Qué es lo que causa? ¿Cuál es el factor en que le funcione, no le funcione, si pudo, no se pudo? No eran las ganas de él, eran las condiciones del barro. Dios puede tener deseos para nosotros, pero es nuestra terquedad, es el barro rebelde que obstruye su diseño. ¿Sí? Así que ahí como barro te preguntas, ¿mi voluntad o su voluntad? Nuestra sensibilidad a sus deseos solo se desarrolla si vamos leyendo el manual, la palabra de Dios. Tú vas a tener vidas en tus manos, tú vas a estarlos formando espiritualmente. Tienes que estar demostrándoles los procesos en su vida bajo la luz de las Escrituras. Es la única manera que se va a mantener su fe intacta. ¿Sí? ¿Cuál terquedad es la del barro cuando lo sube al torno? Pero es que quiero que sepas, Jehová, que es que yo nada más necesito unos toques de embellecimiento al último, porque si quiero que sepas, Jesús, quiero que sepas que yo soy un ministro del Evangelio ya. Pero es que no me agarro, no necesitas llevarme hasta el punto del barro para poner, oye, come on, es que pues mira, ya ha pasado por tanto tiempo, es que a mí ya me registraron como profeta. Yo nada más necesito el embellecimiento por afuera. No, es que no necesito que hagas todo lo del barro, ¿no? Es que yo ya cargo una bacha de cabezón, capellán. ¿Ok? Dios solo puede trabajar con barro en un estado crudo, natural, no manipulado por alguien más y dispuesto a ser moldeado. Aleluya. Nada de lo que se ha hecho en la universidad me vale ahora que llegó la pandemia. Tengo que salir con nueva unción, nuevas enseñanzas, nuevos libros, nuevo cuerpo, porque me cansé de ser el gordo en el avión, que no cabía en el asiento. Nada de lo que se había hecho antes de la pandemia vale la pena. Por eso Dios los tuvo que estructurar en el pastorado. Por eso Dios te tuvo que traer lecciones que nunca habías vivido anteriormente. Porque tienes que ser barro crudo con el cual Él puede trabajar. Nuestra obstinada voluntad, nuestra terca voluntad a decirle, es que yo nada más necesito ya los cristales de minerales de la Talavera por afuera para que me embellezcas, porque yo ya soy un ministro del Evangelio. And I have a state propagated license. Tengo una licencia propagada por el Estado como ministro de culto. Válgame Dios. ¿Sí? Dios solo trabaja con barro crudo. Si está demasiado seco, se fruncirá. Página 17, mero arriba, ahí lo vas a encontrar tú. 5 renglones hacia abajo. Y se resistirá. Fruncirá significa que se arruga o se pega. Si está demasiado seco. Si está demasiado húmedo, se va a negar a adoptar la forma que desea el alfarero. ¿Y qué es esa agua? ¿Qué es esa humedad? La palabra de Dios. Imagínate tú como pastor de una vida que está viniendo a ti, pastor, es que me está sucediendo esto. Tienes que tener las citas bíblicas a cuáles llevarlo, a las citas bíblicas a cuáles llevarlo, a las historias bíblicas a cuáles llevarlo, porque es la luz que le va a dar la fe para poder continuar en ese proceso. Pero pastor, fíjese que me acaba de suceder también esto. Tienes tú como pastor la responsabilidad de saber llevarlo a la escritura, ¿sí? Porque es esa agua, la agua que el alfarero está utilizando. El agua es la palabra de Dios. Pastor, me está sucediendo esto. Pues fíjate que ahí en el rancho a mi tío Beto también le sucedió lo mismo. Ya lo perdiste. Le sacaste un problema encima de otro problema y ya lo perdiste. ¿Sí?
Por lo general el problema no es saber lo que Dios quiere. Página 17, mero abajo. Es un problema de nuestra voluntad. A veces es nuestra terquedad y arrogancia. Continuamos resistiéndolo. Qué trágico es eso. Y qué gran engaño causa a nuestra vida espiritual. Así que no es suficiente que nos purifique. Después Dios quiere moldearnos. Nuestro servicio no le sirve. Está estropeado, está roto. No podemos seguir tercos en el molde de nuestro gusto. Moldearnos es colocarnos en el entrenamiento apropiado para cierta posición. ¿Sí? Te doy un ejemplo. Nosotros como mexicanos, ¿has visto algún mariachi en alguna ocasión? ¿Te das cuenta que el más chaparrito, el bajito, siempre anda con el guitarrón, con el tololoche, el grandotote? Sí, el más chaparrito lo ponen. Y luego el gordo grandote anda con el violincito. Como que nada más no quedaron. Como que le tienes que decir, oye, pues, ¿por qué no cambian el instrumento, verdad? ¿Saben por qué le llaman contrabajo, verdad, al tololoche? Bueno, porque contrabajo lo cargan. Bueno, entonces, tú terco a ser evangelista y eres tartamudo. Tú terco a ser cantante y eres ronco. Pues no. Tú terco a ser pastor y te gusta regañar gente. Pues no. Dios te quiere moldear. Eso implica que te meterá al entrenamiento apropiado, porque le servirás en la posición donde Él te quiere trabajando. ¿Te estoy diciendo que te olvides de tu ministerio? Sí. Prontamente te va a sacar de ahí. Porque donde te puede utilizar es donde le estarías llevando a Él alabanza. Quizás no sea donde te guste estar. ¿Sí? Pero no podemos seguir tercos en el molde de nuestro gusto. Esa es la parte de empezar a moldear el pedazo de barro. Empezar a moldear el pedazo de barro es ¿dónde te quiero yo? ¿Dónde te quiero colocar? ¿Dónde te quiero centrar? Después de darle forma al recipiente, el alfarero toma un hilo fino, lo humedece y lo pasa por el fondo del recipiente giratorio. El hilo separa el vaso del bulto. El momento de la separación es muy importante. ¿Te vienes, por favor, Efren? Ese momento de la separación con el hilo es muy importante. Tráete el jarrón para acá, por favor. El alfarero sabe cuándo sacar el hilo, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. El resultado en un recipiente separado y por sí solo. Es una talavera que me traje de México. Tengo una. Si quieren ir a mi casa, allá los invito a comer. Cuando quieran ir, deténlo, por favor. Entonces, este es el barro. El barro se sienta sobre un vaso. Un vaso. ¿Sí? Y ese vaso es el que se sienta sobre el torno de madera. ¿Sí? Sobre el vaso, bueno, no tengo un contenedor aquí suficientemente grande y redondo para ponerlo aquí abajo del contenedor, pero sería un vaso. ¿El banco? El plato de la batería. El plato de la batería. Ok. Si este es el torno, tiene que haber un plato en medio del torno y del jarrón. ¿Sí? Entre ese vaso que no tenemos aquí, entre ese vaso y el jarrón es donde pasa el hilo. Porque se tiene que saber cuándo despegarte de las manos del alfarero para servir ya como jarrón en la siguiente fase. Cuando está listo. Cuando está listo. Dios te dirá, avanza. Cuando estás totalmente seguro de tu plan, lo has estudiado, ¿sí? Has estudiado tus logísticas, tus demográficas. Estás conectado con gente que te dice, dale.
¿Ves los recursos aparecer? ¿Verdad que llegó un momento en sus vidas en los que se sintieron totalmente seguros? ¿Verdad que llegó un momento en tu vida, Rosa, en la que te sentiste totalmente segura y te lanzaste? Dijiste, ya no puedo estar en el supuesto, estoy esperando en Dios. Comúnmente los ministros con más recursos son los más flojos. Son los que se sientan a decir, estoy esperando en Dios. Y Dios te dice, avanza. Es el momento en el que tú te lanzas. Ya llévate este para abajo, por favor. Solo quería explicar que el jarrón no se sienta sobre el torno. El jarrón se sienta sobre un plato, una base, y esa base es la que se separa con el hilo entre el barro. Como también Dios te dice, espera. Wow. El momento del hilo, el momento de la separación del hilo es de extrema importancia. Cuando no estás entrenado, vas a causar más daño a otras vidas que beneficio. You're going to hurt lives. Vas a dañar vidas. Entonces, el momento de utilizar el hilo es de suma importancia. ¿Sí? Algunos están, que ya lánzame, ya mándame, heme aquí, envíame a mí, que ya mándame, ya lánzame. Te lanza y regresas y tardas 4 meses solo para pagar los biles y alcanzarte con los biles, porque te aventaste por ti mismo y no fue la voluntad de Dios. Y tú le dices, Dios, pero ¿por qué me está pasando todo eso? Y yo nunca te mandé. I never sent you. Yo no fui el que te mandé, fuiste tú el que te aventaste. ¿Sí? Porque estás queriendo apresurar el momento. Y Dios está diciendo, espérate, no estás moldeado. Dímelo. Cuando el hilo está abajo, mientras no sacan el hilo, el barrón se mantiene en el lugar. Se mantiene a la base. A la base, que es esa lavable, ese pedazo lavable. ¿De cerámica o de plástico? Quiere decir que todavía el barro que somos nosotros no está listo para... No está listo para ser despegado. El alfarero lo determina y por eso lo tiene ahí. Pero el barro ya. Y son muchas vueltas de lo mismo. Sí, sí, son muchas vueltas de lo mismo. Ya. Y el alfarero, es que vas a dañar a otra gente. Vas a explotar bajo el fuego. Le digo esto porque yo tuve un sueño hace poco que yo estaba en una casa y había muchas vasijas de barro en vitrinas. Muchas, así mismo como está esa parada en vitrinas. Entonces ahora estoy cogiendo analizando lo que usted está diciendo. Sí, exactamente. Nos desesperamos y ya queremos que nos separe con el hilo. Porque ya, mándame. Sí, ya mándame. Y pobre Leti, no teníamos ni para pagar la renta del departamento. No te miento, teníamos una cama, una caja del microwave volteada al lado. Esa era nuestra mesa. Un microwave que nos regalaron, volteado al revés, esa era nuestra mesa. 2 sillas que me llevé de la iglesia, 2 cucharas, 2 tenedores, dos navajas y 2 platos. Y teníamos una cama, es todo lo que tenía el departamento. ¿Por qué no teníamos más? Porque yo iba ministrándole a Cuba y regresaba y me la pasaba muy quebrado, pagando los biles y Dios diciéndome, yo no te mandé, papá, arréglatelas como puedas. Porque según el jarrón ya estaba listo. Y pobre Leti pasando hambres. Por mi imprudencia de que yo ya quería que me despegara. Como también tenemos los flojos que tienen todos los recursos, están viendo que todo hasta aparece y están todavía esperando en Dios. Quieren las condiciones perfectas para poder desprenderse. Esa separación del hilo de suma importancia. El barro tiene que ser centrado en el torno. Página 20 mero arriba. Correctamente centrado en el torno. Así como tu vida tiene que estar centrada en Jesucristo. El alfarero solo puede moldear una pieza perfectamente centrada. Una vida totalmente entregada a Él. Eso es lo que es estar centrado en el torno. ¿Sí? Una vida totalmente entregada a Él. Estar centrado en Jesús es tener nuestra vida completamente
a control del alfarero. Jesús tiene que convertirse en Señor y Salvador de tu vida. Tu amanecer, tu despertar, tu acostar. ¿Sí? Me gusta cómo Jared me dice las palabras: Dad, Jesus, give us a house. Y así, ya, sí, hijo, Jesus, give us a house. Y luego acabamos de orar y me dice: Daddy, Jesus gives us food. Y así, papá, Jesus gives us food. Vive una vida en la que está programándose ya. Y agradecido. Sí, que nada de su fuerza o del papá o de nada puede hacer así, sino que es Jesús. Está totalmente Jesús el que nos da el alimento, el que nos da un techo, el que nos da una ropa. Y de repente sacan cada locura de aquí, ¿verdad? Pues tú sabes, los niños vas a utilizar sus pijamas lo más que puedes. Se agarra sus pijamas que tienen un hoyito por ahí y se pone a escarbarle para que se haga el hoyito más grande, ¿verdad? Y se pone a escarbarle y dice: Jesus need give me new pijamas. Digo, mira qué conchudo, que necesita Jesús darle más pijamas porque la de él tiene un hoyito por ahí y hace el hoyito. Entonces los niños hacen eso, hacen el hoyito más grande con su dedito. El alfarero solo puede guiar el camino del barro. Nuestra responsabilidad es averiguar los atributos de Cristo, conocer a Cristo, parecernos a Cristo. Por esta razón, por falta de centrado, que no estamos centrados en Cristo, es que tardan tanto algunos cristianos en madurar. Se quedan sentados en el torno. Si nunca te pareces a Cristo, solo estás atorado en las fluctuaciones de la vida. Los golpes van a continuar, pero nunca hay propósito para ninguno de ellos. El torno da vueltas, así como tú decías, nada más dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. El torno dando vueltas, y el alfarero no puede centrar el barro. El cristiano trae agendas escondidas que lo desvían. Significa que muy fácilmente escuchas voces que te desaniman, influencias mundanas que te llevan de aquí para allá. El alfarero, él dice: está rebelde este barro. ¿Qué pasa? Te deja allí sentado más tiempo, nada más dando vueltas. Bueno, finalmente centrado. Si estás centrado, puede formar la apertura de arriba. ¿Ya? Que tiene un pedazote de barro. Le puede meter la mano. Si estás centrado, puede ya darte un lugar, un diseño por arriba, la boquilla de arriba. Si estás centrado, puede crear el cilindro redondo perfecto que él quiere por afuera. Si lo quiere redondo, si lo quiere plano como ese. Solo si estás perfectamente centrado, que ya dijimos que es en Cristo, es que puede darle forma al interior y a tu exterior. Lo mismo es con la mano de Dios, con nosotros. Empezará a moldearnos hasta que estemos centrados, plenamente confiados, y dices: ok, ¿sabes qué? Ya perdí la batalla. Moldéame. Dame la forma que tú quieras. Entonces empezará la transformación en tu vida. La mano del alfarero. Ahora sí te voy a ministrar a tu espíritu. En la moldura, en el moldear, es donde su mano necesita empezar a meter presión sobre el barro. La mano del alfarero, aquí es donde más presión, su propia mano le empieza a meter al alfarero. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20 al 21, página 21 mero abajo. En una casa grande hay artículos, no solo de oro y plata, sino también de madera y barro. 20, 21. Estoy abajo de página 21. No, 2 de
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. En una casa grande hay artículos no solo de oro y plata, sino también de madera y barro. Algunos son para propósitos especiales y otros para uso común. Aquellos que se limpien de estos últimos serán instrumentos para propósitos especiales, santificados, útiles al maestro y preparados para hacer cualquier obra buena. Cuando el alfarero mete presión, tú sentirás que te está metiendo en algún desierto. The wilderness. Los desiertos de Dios, aunque parezcan desagradables para nosotros, serán a veces los mismos lugares donde Dios te ocupa, porque será donde mejor brillarás. En ese desierto. Lo que en inglés se le llama the wilderness. Tú no escoges tus desiertos. Anota por favor la definición de la palabra wilderness en hebreo. En Hebrew. La palabra significa el lugar donde te encuentras con Dios. Tu desierto no es algo que tú escoges. Tus desiertos te escogen a ti. Tú no le estás diciendo al alfarero dónde meta presión o cómo meta presión o qué tanta presión meta. ¿Por qué? Porque el mismo lugar que fue tu desierto, en ese mismo desierto será tu lugar de triunfo. Así que para de pedirle a Dios que te saque de ese desierto. Más bien pídele que te enseñe a vivir y triunfar dentro de ese desierto. Y que te acostumbre a vivir dentro de tu fuego. Papa, you see my glory, but you don't know my story. Ves mi gloria, pero no conoces mi historia. Tu fuego o desierto te retará a tus propios principios. Aquí está metiendo él, mira mis dedos, aquí está metiendo él sus dedos fuertes al barro. Porque tus principios están establecidos erróneamente. Queremos encontrar a Dios en la comodidad, pero el desierto es nuestro rabí, el desierto es nuestro maestro. Viene a enseñarnos, como le enseñó a Israel en el desierto, cómo vivir. Y si tiene que tardar 40 años en el desierto para moldear a Israel, ha tardado también 40 años en nuestras vidas para enseñarnos cómo vivir. Es que no puedes entrar a tu nuevo pacto o Nuevo Testamento. You can't enter into your new covenant. No puedes entrar a tu nuevo pacto hasta que primero pases por la transformación que solo traen los desiertos en el Antiguo Testamento. Por eso está Antiguo Testamento primero, donde está el desierto, y luego está el Nuevo Testamento, donde está el nuevo pacto. No puedes entrar a tu nuevo pacto hasta que pases por el pacto donde están los desiertos, porque allá en el desierto es donde está tu transformación. Dios lo diseñó así, para hacerse presente en nuestra soledad, para hacerse presente en nuestro desierto, porque Nuevo Testamento significa provisión, y no puedes entrar a tu provisión hasta que hayas pasado por tu desierto, que es tu transformación. Tu proceso tiene un propósito. Y el propósito de ese desierto es desatar la provisión que después vendrá. ¿Sí? Pensamos que debemos cambiar nuestros ambientes.
¿Sí? Cuando en realidad Dios mandó el ambiente para cambiarnos. Se lo repito una vez más. Pensamos que debemos cambiar nuestro ambiente, cuando en realidad Dios fue el que envió ese ambiente, esos procesos, ese desierto, para cambiarnos a nosotros. El que tiene éxito en el ministerio es aquel que no vive intentando cambiar su ambiente. Es por eso que el desierto tiene un propósito. Es por eso que el desierto tiene un propósito. Mientras continúes tu vida y sigas queriendo cambiar el ambiente, vas a seguir dando vueltas en el torno. El que tiene éxito en el ministerio es aquel que no vive intentando cambiar su ambiente, sino que aprende la lección, arregla el contenedor a sí mismo. Y entonces Dios depositará su bendición, vino nuevo, a ese contenedor. Porque a final de cuentas, es lo que viene siendo un contenedor. Así que algo tiene que ir allí adentro. Amén. No puedes seguir queriendo cambiar tu ambiente. No. Más dinero no arregla tus malos hábitos. Es que mi solución es si yo recibo más dinero. No. Más dinero no resuelve tus hábitos. Recibir más dinero no soluciona el problema. Son tus hábitos cerrados que te mantienen en proceso y en el horno de Dios. Son tus hábitos. ¿Ah? Son tus hábitos. Son tus hábitos errados que te mantienen en el proceso. Doctor Nájera, ¿usted sabe algo de lo que es estar quebrado? Oh my God. Oh my God. De lo que es que nos corran de apartamentos, la carta de evicción, eviction notices. De lo que es estar totalmente solos, de lo que es estar desahuciados. Ella y yo, sin hijos, sin perros, en un apartamento, 2-3 meses atrasada la renta, pero abrazados los dos diciéndonos, ¿sabes qué? Estaremos nada más tú y yo, pero somos una familia. ¿Sí? El carro en cada salida se calentaba. De esos que andas que traes un galón siempre en el carro porque se te calienta en cada parada. ¿Sí? Se te sobrecalienta el carro. If I know something about being broke, I do know. Sé mucho de lo que es estar quebrado. Pero Dios me tuvo que llevar a entender que no era más dinero lo que solucionaba mi problema, sino eran mis hábitos. ¿Sí? Es como el jovencito, 5 o 6 trabajos. Ya después le tienes que decir, después de 5 o 6 trabajos, papito, el problema no es solo los trabajos, no, ya no te creo esa mentira que es el trabajo, el problema ya eres tú. ¿Sí? Después de 3 o 4 matrimonios, oye, ya el problema ya no son los fulanos, el problema eres tú. ¿Sí? Dice Hebreos 12:27, la remoción de las cosas móviles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Esto es Dios, lo sólido, lo estable. Cuando no estás estable, si estás débil, ¿ok? Cuando no estás estable, si estás como débil, después de una cirugía, intentas pararte, si no tienes fuerza, ¿qué harás? ¿Ah? Intentar agarrarte de algo sólido. Eso es Dios. ¿Sí? Hebreos 12:27 dice, la remoción de las cosas móviles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Si nadie nunca se los ha explicado, lo que dice Hebreos 12:27 significa, Dios agitará todo en tu vida. Dios es quien trae la sacudida para que te agarres de algo sólido
cuando intentes pararte. ¿Ya? 17, 27. 12, 27. Hebreos 12, 27. La remoción de las cosas móviles. Aquellas cosas que no son sólidas. ¿Sí? Como cosas hechas. Y solo quedarán las cosas inconmovibles. O sea, solo quedará lo sólido. ¿Quién es el que trajo entonces lo móvil? Dios causará entonces el revolú en tu vida. Porque ahí es donde vas a poder agarrarte de algo sólido. Secando el recipiente. Es un periodo de descanso. Arranca con el hilo el recipiente del plato. Lo pone a secar. ¿Sí? Es un proceso lento. Disculpen que se los diga, pero es un periodo de reposo nada más porque viene el fuego. Es un lapso de 7 días que te da de descanso. Antes había mucha actividad: cavar, batir, sondear, picar, limpiar, moldear, hilar. Ahora hay descanso. Pero el recipiente sin fuego colapsará si se llena de agua. Así que no puede dejarlo así. Pero lo deja descansar. Dios nos llevará a periodos de reposo para prepararnos para un mayor servicio del que creías tú que le estabas dando. Tiempos de preparación. Te estuvo descansando toda la pandemia. Te estuvo preparando tu cuerpo, tu alimentación. ¿Sí? Te estuvo preparando tu mente, tu estudio. Hay beneficios al descanso. Reduce tu estrés, mejoras la salud. Tiempo de recapacitar o de reflexionar sobre nuestros siguientes pasos. Recuperación de heridas pasadas. Incentiva tu creatividad. Proyección para nuevas productividades. Pero lo más importante, las lecciones de Dios se aclaran. Logramos entender las lecciones de Dios. Ya entendí por qué aquel se largó de nuestra vida. Ya entendí por qué me quitaste aquel. Sí. Ya entendí por qué aquel lo retiraste de mí. Como ya entendí aquellas palabras imprudentes que yo dije, de las cuales me arrepiento. ¿Sí? Eso te da el reposo. El poder reflexionar tus siguientes pasos. Nos metemos al fuego. Página 23. Normalmente el secado es de 7 días. No tienes que anotarlo, pero ya voy a meterme en términos de lo que son los descansos. Si el barro descansa 15 a 30 minutos, a eso se le llama barro plástico. ¿Ok? Barro plástico. Descansa 15 a 30 minutos y el alfarero dice: pues como fue tan rebelde todo el proceso, ¿por qué voy a querer seguir al siguiente paso con este si sé que de todos modos ni va a aguantar el fuego? Que se quede para bote de basura. No quisiera interrumpir, pero... Dímelo cantando. Lo anterior dijiste, porque Dios te quita a ciertas personas, a ciertos amigos, a ciertos... Son las impurezas, son las piedritas de las que está limpiando desde el principio, sí. Sí, Dios te va a arrancar amigos. ¿Verdad que has cambiado de amigos? ¿Verdad que Dios te ha quitado personas en tu vida de las cuales quizás no eran improductivas y quizás no eran tóxicas, pero simplemente estabas dando vueltas en el torno nada más? Y Dios quiere que te muevas con gente más explosiva. ¿Por qué? Porque estás en una etapa de tu vida donde necesitas redimir el tiempo. Y ponte a hacer cálculos de tu edad. Y hey, ya no puedo estar perdiendo el tiempo con las mismas amistades y ministerios que nada más me están dando vueltas en el torno. Yo necesito gente de veras con la cual moverme ya.
Y por eso Dios ya estaba arrancando gente de la cual quizás no son improductivos o tóxicos, simplemente they're getting you nowhere, no te llevan a nada. Y Dios te los quitó porque vamos a echarle cuentas, ¿cuánto me queda de vida? Entonces yo me pongo a pensar, en 20 años yo voy a tener 65, nada más en 20 años, eso se va rápido. Ya para cuando Jared se vaya a la universidad yo ya tengo 65 años de edad. Pero voy a estar más fuerte que nunca. Pero voy a tener 65, eso no me los quito. Cuando yo nací, mi papá tenía 50. Sí, exacto. Entonces, sí, Dios te va a quitar amigos de tu vida. Dependiendo en qué tan moldeable fue y qué tan placentera experiencia fue para el alfarero el querer trabajar el barro, es que él va a decir, con este barro pude trabajar, es hermoso, con este barro me deleité, se dejó, se moldeó, trabajé con él, voy a trabajar minerales, voy hasta meterle perlitas, voy a hacerle diseños y de este puedo hacer, de Javier puedo hacer toda una talavera. Porque se dejó moldear, porque fuiste un deleite todo el proceso que te estuvo trabajando como barro. O fuiste el que le estuviste diciendo, no, yo ya soy ministro, a mí nada más dame los toques finales. Dímelo. Pero esa exposición que nos está haciendo, ¿tiene alguna referencia con esto de que Dios, como lo leímos en Timoteo, de que Dios realmente antes ya escogió vasos para honra y vasos para otra asignación? Exacto. Entonces él tiene ciertos vasos para honra, decir, a este, te necesito aquí 30, necesito aquí 40. En estos puestos. Va a poner él los que quiera poner en cierto lugar. Ya tiene determinado cuántos quiere aquí, cuántos quiere allá. Pero no solo el número, sino también la asignación. Esto es tu propósito. O sea, entonces el proceso de cada persona está basado, o el proceso de ese barro está basado en el propósito que se va a cumplir, para lo que se va a usar. Él puede tener esto en mente, pero si tú no te dejas, no. Exactamente. Si tú no te dejas, no. Él sí tiene en mente grandiosidades para ti. Y por eso nos quedamos en... Y por eso, sí, pues exactamente. Él tiene grandiosidades para ti. Pero todo estuvo dependiente en la rebeldía y terquedad del barro durante el proceso que quiso moldearlo. Si es secado de 1 a 3 días, se le llama barro en solidez piel. Leather, como piel. En solidez piel. Si es secado el barro por 7 días, eso se llama en solidez de hueso. Bone dry. En este secado es que él determina el deleite que tuvo sobre la moldura, sobre lo que se dejó moldear. No la moldura, sino el moldeamiento. El moldeamiento. ¿Sí? Entonces lo mete al fuego porque ya está suficiente seco. Lo coloca en el horno de cocción a una temperatura extremadamente caliente, 2000 Fahrenheit o 1100 Celsius. El horno hace su trabajo. Está experimentando cambios moleculares dentro del mismo vaso. Se convierte en algo que es hermético. Ahí tienes la palabra en página 23, a mediados de la página. Hermético significa que el envase cierra todos sus compostura molecular para no dejar pasar ningún fluido. Se convierte impenetrable dentro del fuego. Sin el fuego, le echas agua, se va a disolver completamente. ¿Sí? El último párrafo, página 23, te habla sobre civilizaciones antiguas. Las civilizaciones utilizaban jarros de barro para en ellas esculpir todos los métodos de su supervivencia.
¿ok? Si esas civilizaciones hacían cacería, pesca, sus dioses, y emigraban de un lugar a otro, etc. El punto que estamos queriendo hacer aquí es que si son encontrados los jarrones en excavaciones arqueológicas, da evidencia de su solidez. ¿Sí? Da evidencia de su solidez. Lo único que raja o que parte el barro, anótalo, página 24 mero arriba, son cambios de temperatura. Es lo único, pero un jarrón puede durar siglos, así como te he dicho, han encontrado jarrones desde la era neolítica, mesolítica y paleolítica. La paleolítica es 20,000 años, han encontrado jarrones desde aquel entonces. Y las resistencias. La resistencia que tiene, exacto. Pero lo único que raja un barro son los cambios de temperatura. ¿Sí? El enemigo es un experto en tentarnos para que varíe nuestra temperatura de nuestra vida espiritual. Por lo tanto, es importante evitar la tentación, porque tus fluctuaciones en temperatura, ¿sí?, es lo que te hace vulnerable. El proceso también del fuego es lento. Ahí te va otra vez el número: 7 días en el horno. El deterioro del barro es lento. No se deteriora fácil. Así que cuando cocinas con el barro, ¿verdad? Para hacer el mole, así. Cuando cocinas con el barro, se calienta, se enfría. Se calienta, se enfría. Se calienta y se enfría. Ese uso múltiple, bajo el no tener cuidado del barro, es lo que causa que se rompa en un golpe. Pero si lo dejas de utilizar, se rompe más rápido. Es por eso que en tu vida siguen calentándose las cosas en base continua. Te vas descuidando. El punto que estoy queriendo hacer aquí en esta página: al igual que la pieza de barro, el daño no ocurrirá de una vez. Será un proceso lento donde nos vamos descuidando, bajamos la guardia o empezamos a comprometer nuestra vida espiritual paulatinamente. Lentamente, Satanás robará nuestra espiritualidad hasta que seamos fríos e indiferentes a Dios. Necesitamos guardar cuidadosamente nuestros pensamientos y nuestras acciones para estar seguros de que Satanás no se estaría aprovechando de nosotros. ¿Sí? Usando el contenedor, vámonos a página 26. El alfarero, un jarrón puede ser de porcelana para un palacio de un rey o puede ser un bote de basura. Dios te colocará donde mejor le sirvas. Pero todo va a depender en cómo Él pudo trabajar ese barro. ¿Qué tan rebelde o dispuesto fue el barro a las resistencias de las manos del alfarero y a la resistencia del fuego? ¿Qué tan sólido o qué tan quejumbroso saliste del fuego? Recuerdo una visión donde estaban las cosas bien calientes y Dios me llevó al fuego en visión y vi varios jarros, y más adentro del horno estaban otros jarros más calientes todavía, y yo era como el tercero de la puerta de la entrada, y entramos al horno en espíritu y me dijo: mira, este eres tú. Y no estás muy adentro, hay todavía mucho más adentro para allá. Así que te puedo sacar del fuego si tú quieres ahorita. Te puedo sacar. Septiembre 11 de 2001. Perdí la casa, me quedé en la calle, me chocaron. Una novia que tuve por 9 años me dejó. Me dejó la novia, le pagué la universidad, Texas A&M University.
caen las Torres Gemelas, pierdo mi salud, me chocan por detrás, un C43 Mercedes AMG, un Mercedes C43 AMG, perdí la salud, me pegan por detrás, terminé con el quiropráctico, las muñecas falseadas, los tobillos falseados, nos quedamos sin trabajo, todo el trabajo se fue para China, cerró la fábrica el hindú, pierdo la casa, $500,000, me la quitaron, el carro me lo reposesionaron. Yo en el mundo me la pasaba bailando. Llego a mi madre y le digo, madre, que necesito otra vez vivir en la recámara donde vivía en high school y estoy sin dinero y no tengo nada. Y yo de rodillas llorándole a Dios, diciéndole, yo sé que soy un pecador, yo sé que soy lo peor, pero ¿qué está pasando? Y Él me llevó al fuego y me dice, tú me dijiste que querías servirme, ¿verdad? Que querías adorarme. Y me dice, te puedo sacar del fuego si tú quieres ahorita, pero me estás demostrando que solo hasta aquí aguantas, que solo ese fuego aguantas. Le dije, oh, no, como soy una persona de retos, le dije, no, te voy a demostrar que tengo más rounds dentro de mí. Méteme más adentro al fuego y súbele a la temperatura. Te voy a demostrar que tengo más. Me dijo, ¿seguro? ¿Qué pregunta? Y le ha subido al fuego. Ese es el fuego. Usando el contenedor. Siendo usado por el alfarero, originalmente el jarrón fue diseñado para transportar agua. Esto no está en tu libro. Estoy hablando notitas que tengo aquí. ¿Qué es agua? Atributo del Espíritu Santo. Sí. La palabra de Dios. Así que llevas agua en pocas cantidades. Cuando eres un jarro siendo usado, Dios confiará fragmentos de su espíritu para que los transportes a otras personas. El agua es vida. Llevas vida a miles, pero poco a poco. Bajo este concepto no importa qué tan chulo seas por fuera, sino lo sólido que eres para cargar el agua. ¿Verdad? Eso es siendo utilizado por el alfarero. Número 2. Después, en la historia, se dieron cuenta que el jarro podía ser utilizado para cocinar. Elaboración de comida. Así que te conviertes en un recurso para que otros se alimenten. Eso implica que cada que tú entras al calor, otros comen. Y luego regresas al calor y más personas se alimentan. Y luego regresas al calor y otros vuelven a comer. Y luego regresas al calor al grado donde ya ni te molesta entrar al calor, porque otros están siendo alimentados. Luego te quejas que según estás siendo utilizado por los demás. Y esa olla, entonces Dios dice, ok, te voy a dar el break que pides. Y esa olla ya no se utiliza, la que tienes en el ático de tu casa. Y se aguarda a un lado. ¿Qué le sucede a esa olla que ya no estuvo pasando por la fusión de cambio de temperaturas? Gets weak. Se hace débil. Se seca. Ahí sí se enmojece, se cuartea, se debilita y se quiebra. Se seca, se cuartea, se debilita. Se debilita y luego se quiebra. Pero en sí, yo diría que esto es, y aquí como dice en el libro en el 26, necesitamos aceptar con gusto su voluntad para nuestras vidas. Exacto. ¿Qué significa eso? El alfarero decide qué hacer después del horno. ¿Lo dejará tal como está? ¿O está tan orgulloso del jarrón que querrá dedicarle más tiempo hasta convertirlo en una talavera hermosa para que decore un palacio? Pero como no en todos nosotros va a ser una talavera, porque fuimos rebeldes durante todo el proceso,
Entonces las palabras que tú dijiste, Silvia, necesitamos aceptar con gusto su voluntad, te quiera, donde te quiera estar utilizando. Hermano, pero en Romanos 9 es como si fuera, ¿cómo podemos entender ese capítulo? Yo veo que su audiencia es una audiencia muy madura, ¿verdad? Yo a veces pregunto estas cosas no como para estar en contra. ¿Y qué dice? En Romanos es como si Dios a él fuese el que le placiera, o sea, endurecernos en el proceso. Tiene que ser. Y no preguntar, o sea, ¿y por qué vamos a No, preguntar? estás hablando ahí, el alfarero te diría, sí, hija, eso sería el caso ideal, eso es lo que yo quisiera, pero también está Romanos 9. Tu rebeldía. Romanos 9. Efectivamente, Pero es como tiene si... que hacerlo. Romanos 9:20, dirá la cosa formada al que lo formó, Sí, pero antes ¿qué me has de- hecho así? ¿Por qué me has hecho así? Y la respuesta es no. Los versículos maldad está anteriores dentro donde de dice que el nosotros. Señor, o sea, Dios es el que nos endurece en cierta manera, ¿verdad? Quizás se trate de otro tema. No, sí, completamente, Dios endurece nuestros corazones, sí, es un tema completamente Sí, diferente. Entonces, ¿cómo podemos entender esa parte? Si no es de que a veces es solamente la cabeza del barro, ¿verdad? La voluntad del barro, sino que también Dios provoca eso. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Hay barros Poder lidiar tan con la situación. duros y tercos que Dios tiene que endurecer sus corazones y permitirles el poder ver el pecado para que puedan venir a Cristo y entender que el mundo no tiene nada bueno para ellos y por eso les permitió poder ver el tanto pecado. Y Dios necesitaba endurecer sus corazones. Fuiste un gozo en las manos del alfarero al grado que Él quiera continuar la obra en ti, Necesitamos aceptar con gusto su voluntad. o eres algo que Él dice lo deja por completo. El jarrón le trajo tanto deleite que ahora desea lijarlo otra vez, pulirlo, pintarlo, pasarlo por procesos de vidriado, oxidación de minerales, decorado, hornearlo una vez más ya con los minerales encima, para que obtenga brillo de esos minerales y sea esto. ¿Sí? Sea una talavera hermosa por otros 7 días a 1000 grados Celsius, una vez más en el horno. Dímelo, Efraín. Bueno, ahorita lo que decían los hermanos, meditando sobre lo que es el barro. Conforme a lo que es comprar una artesanía de barro, es saber comprar, es el buen comprador que reconoce el barro, lo pone frente a la luz para ver si tiene impureza. Si tiene impureza, a veces nuestra física no me sirve porque no va a ser útil para lo que yo quiero. Entonces, meditando en eso, es el Señor hablando, y espiritualmente es el Espíritu Santo en nosotros. Hay áreas que todavía tengo que preparar, todavía tengo que seguir metiéndote en el fuego, porque aún no me sirves para lo que yo te estoy capacitando, te estoy llamando. Y algo que dice usted, a veces nuestra terquedad nos lleva a cada proceso, hasta que Dios tenga que completar la obra en nuestras vidas. Hemos sido escogidos y llamados, sí, pero depende de nosotros cuánto va a durar el proceso. ¿Sabes qué acabo de ver en lo que tú acabas de decir? La belleza de lo que es que le quiso dedicar el tiempo a ese barro y que estuvo dispuesto a seguir trabajándolo. De nuestra parte, nosotros ya brillo lo suficiente. Ya déjame tranquilo y utilízame donde me vas a utilizar. Del lado del alfarero es más proceso. Y en ese proceso estamos viviendo en una vida cotidiana. Dímelo. Yo recuerdo que una vez, empecé a trabajar, ¿verdad?, en las colinas, y entonces cuando yo llego al manager, era tan estricto conmigo, Baby. y yo podía ver que con otras personas Tráetelos. era muy suave. Tráetelos. Entonces, un día sí le dije, ¿por qué eres así? Y solo me mira y dice, porque sé que tú lo puedes hacer mejor. Y yo creo que cuando estamos en las manos
el alfarero, ¿verdad? Lloramos, o Señor, ¿por qué me está pasando eso? Porque sé que puedo sacarte aún más brillo. Vea, sé que puedo sacarte aún, o sea, puedo sacarte aún más brillo. Jared, come here, papá. A ver. Hemos finalizado nuestro capítulo de formación espiritual. Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Nájera, Universidad Teológica Dayspring Theological University. Pueden comunicarse con nosotros a través del número en pantalla 469-628-9291 o el sitio web que tiene en pantalla www.dtuniversity.org. Regresamos después de este receso y continuamos con nuestro capítulo 3. Dios me los bendiga.